Ser Historia, con Nacho Ares. 1325 después de Cristo, centro de México, cerca de la Ciudad de México actual. Una chica joven, una adolescente, celebra su inminente boda. Es la hija de un rey tribal y está a punto de unirse a una tribu nueva que ha sido invitada a su reino. La tribu es conocida ahora como los aztecas. Como parte del ritual, 5 nobles aztecas la llevan a un antiguo templo para la ceremonia. Pero cuando llegaron arriba, los nobles la apartaron del altar y la pusieron sobre una losa que había ante el templo que se usaba para los sacrificios. Le sujetaron los pies y las manos mientras el 5.º hombre levantaba un cuchillo de obsidiana en el aire. Con un movimiento rápido le abrió el pecho y extrajo el corazón, que aún latía. En este documental de National Geographic dedicado a los aztecas, nos acercamos a uno de los aspectos más oscuros de esta cultura. Desde luego que no era todo sacrificios, muerte, algo que hoy llamaríamos pues absolutamente salvaje, inhumano. Los antiguos aztecas tuvieron aspectos culturales sobresalientes, pero también por ese mundo que ha caracterizado al ser humano a lo largo de la historia, también estuvieron influenciados por la superstición, por los miedos y también, por supuesto, por cómo marcaron su existir en la llegada de los españoles pues con Hernán Cortés hace ahora 500 años. En el cronovisor de Ser Historia vamos a hablar de los aztecas, pero no vamos a hablar de la llegada de los españoles, vamos a hablar de los propios aztecas y cómo fue ese encuentro con los españoles. Vamos a huir de polémicas y de comentarios absurdos que han salido a la luz en las últimas semanas. Ese será el primer tema de nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Qué es lo que se encontraron los españoles en 1519? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que se encontraron mis tatarabuelos cuando llegaron ahí hace 5 siglos? Lo vamos a contar en el cronovisor, pero además vamos a tener muchos otros temas. Vamos a viajar al románico más desconocido a partir de algoritmos y de cálculos matemáticos, algo sorprendente, no os lo perdáis. Vamos a visitar la exposición que podemos ver en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el MARC, dedicado a Irán. Vamos a intentar hacer historia con memes. Vamos a descubrir también cuál es el trasfondo que hubo detrás de una de las canciones emblemáticas de la transición, Libertad sin ira. Vamos a hablar con el cantante del grupo Harcha. Los libros de Candela y un montón de secciones más, como siempre, en nuestro programa de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Vale. A ver, dejad de hablar y dejad de beber. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Hombre, déjame beber un poquito, que venimos aquí después de esta travesía por el desierto. Claro que sí. Esta semana, lo comentábamos también hace unos días, la gente ha adivinado relativamente de una manera sencilla el tema de nuestro cronovisor, con las figuras de Playmobil que teníamos, ¿no? A Moctezuma y a Hernán Cortés, que realmente son un poco personajes que van a hablar del momento histórico que vamos a tratar en este programa. No lo vamos a focalizar solamente en ellos, ¿no es así? Así es, estamos en un año clave de esos 500 años del descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? de México, y es verdad que desde distintas perspectivas, enfoques, puntos de vista, se va a hablar mucho de Hernán Cortés y se está hablando, de hecho. Entonces nosotros, en este cronovisor, como tenemos ese privilegio de poder ir a la época y al momento que nos dé la gana, pues es verdad que hay momentos previos que ya se vaticinaba este encuentro, para algunos encontronazo, entre los dos mundos, el nuevo y el viejo mundo. Y ahí es importante, claro, la figura de Hernán Cortés, evidentemente, pero también es importante los presagios, prodigios, misterios, milagros que ocurrieron
antes y durante esa conquista. Entonces, bueno, pues yo creo que visto así, posiblemente desvelemos y descubramos, nunca mejor dicho este verbo, pues algunos aspectos inéditos del momento en que se produce ese encuentro entre dos formas de pensar, de ver y de concebir el mundo. Dos formas de pensar y de ver que desde luego sorprendieron tanto a unos como a otros. Estamos en el siglo XVI y desde luego pues fue un momento clave para entender la evolución de la historia y comprender también un poco lo que nosotros somos. Jesús Callejo, tenemos aquí ya el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Toma nota. 21 de febrero de 1519. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, menos mal que yo no me mareo en el barco, pero aquí hay mucho movimiento de olas. ¿Dónde estamos? Estamos en la isla de Cozumel. Bueno, la isla de Cozumel es una isla muy llamativa dentro del Mar Caribe. De hecho, es la tercera isla más grande de México, pero bueno, por entonces no se sabe que es una isla tan grande, pero sí se sabe que ahí hay indígenas. En este caso, fíjate que Hernán Cortés, cuando llega a las costas de esta isla, por eso hemos elegido esta fecha, es el primer contacto que tiene con México en general, ¿eh? Ya es parte de la sí, base lo que hoy no entendemos el espacio geográfico de México, exactamente, Centroamérica. pero sí. bueno, para entendernos un poco. ¿Por qué? Él viene de Cuba, él ya sabes que estaba allí auspiciado sobre todo por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, con el que tuvo una buena relación al principio. Diego Velázquez, no estamos hablando del pintor, Diego Velázquez de Cuellar, que era el gobernador o adelantado de la isla de Cuba. Y en aquel momento, pues él tiene la pretensión, además ordenado por Carlos I, por el emperador, de seguir descubriendo territorio para el imperio y la corona española. Y uno de los prohombres, una de las personas que tenía más beneficio para Diego Velázquez era Hernán Cortés, hasta que cae en desgracia. Hernán Cortés también estuvo en la cárcel por un motivo de conspiración, pero bueno, al final sí que le da la posibilidad de que vaya a nuevas tierras, y las nuevas tierras era lo que estaba relativamente cerca de Cuba, que eran estos territorios del Caribe. No vamos a entrar en detalles, al final Diego Velázquez no quiere que salga, aún así él emprende ese viaje y llega a distintos puertos de Cuba para abastecerse, y al final llega ese 21 de febrero de 1519, que es el momento que estamos ahora viviendo, donde arriba a las costas estamos hablando de 10 naves, carabelas en su momento, 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, importante porque los arcabuces daban mucho miedito en aquella época, 32 ballesteros, 110 marineros y, como no, 200 indios y negros como auxiliar de tropa. O sea, que no estamos hablando, es verdad que siempre se habla de entre 400, 500 hombres que tenían Hernán Cortés, pero bueno, había alguno más, pero como soldados sí que se puede hablar de esa cifra de unos 500 soldados en general. Y ahí llegan. ¿Qué es lo que se encuentran? ¿Qué es lo que estamos viendo, Nacho? Que no hay nadie en las costas. Pero no solo en las costas, se están adentrando y sigue sin haber nadie, ningún indígena. Ojo, y esto es muy importante reseñarlo, no estamos hablando de una isla que esté habitada por mexicas o aztecas, aquí hay mayas. Los mayas ya habían tenido una disolución hacía unos cuantos años, se habían dividido como en 19 ciudades-estado, en fin, se había producido esa diáspora, sobre todo a partir del siglo X, algo ocurrió con el Imperio Maya que va desapareciendo paulatinamente. Entonces lo que se encuentran son como tribus aisladas, ubicadas en zonas geográficas como la isla de Cozumel, y lo que le sorprende a Hernán Cortés y a sus capitanes, ahí hay varios capitanes, entre ellos Alvarado, ¿no?, o Diego de Ordaz, que no encuentran a nadie. Entonces, bueno, lo que hace es mandar una comisión de personas para ver si encuentran a alguien. Al final encuentran a unas mujeres con sus niños, y esas mujeres con sus niños, cuando ven la actitud pacífica, es lo que hace que llamen a sus caciques, es decir, a los jefes tribales de la isla de Cozumel. Y a partir de ese momento, y aquí es importante, es decir, no hay ningún momento belicoso, ya has visto la actitud pacífica que tienen, cuando entra en contacto ya con los
habitantes. ¿Por qué se habían ido a las montañas? Sencillamente porque tenían miedo de lo que llegaba. Ellos habían visto unos barcos, habían visto que no eran de su cultura, que tampoco eran aztecas, y ante el miedo, lógicamente, se comportan como se hubiera comportado cualquiera. Huyen. De ahí que estuviera totalmente despoblada la cosa. Pero cuando ya por fin llega el cacique principal, el Alach Winique, que es un poco el nombre que se daba al jerarca de entonces, a partir de ahí empiezan a dialogar. Tienen aquí me podrías decir ahora, Nacho, bueno, ¿cómo dialogaban? Si uno hablaba en español y los otros hablaban náhuatl. Evidentemente porque ya tienen a un intérprete que, bueno, Melcharejo le llaman, que le habían capturado, ¿no?, en las Islas Mujeres, y que él sí sabía un poco de maya. Entonces, a través del maya, un poco también de náhuatl, pues van interpretando que lo que buscan es una relación cordial, siempre y cuando, y aquí Hernán Cortés pone condiciones, y es muy importante porque esto es lo que marca luego las pautas de la conquista. Marca unas condiciones. Dice, a ver, yo vengo de parte de la corona de Castilla. Tenemos un emperador, que es el rey del mundo, que es Carlos I, y os pedimos vasallaje. Si nosotros os rendís a nuestro poderío y a nuestra religión, es decir, a la fe católica, no os va a pasar nada. Entonces el cacique dice, vale, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dice, bueno, pues aquí hay una historia muy interesante. En el templo principal, que es el templo de Ixchel, que es la diosa de la fertilidad, además un oráculo, un lugar de peregrinación, aquí tenemos que quitar los ídolos paganos y vamos a colocar una cruz y la imagen de la Virgen María. Acuérdate que es Ixchel, es una entidad femenina, por lo tanto hay que suplantar, ¿ves? Y el cacique dice, vale. Pero el cacique le pide algo a cambio. Dice, muy bien, vosotros vais a estar aquí una temporada, pero luego os vais. Fírmame una carta, un salvoconducto, de que los que vengan no nos arrasen, porque ya se empiezan a dar cuenta de que hay un encuentro entre una cultura y otra que en principio podría ser hostil. Y Hernán Cortés les firma un salvoconducto, siempre y cuando se cumplan esas condiciones que ellos acatan, es decir, eliminan los ídolos, se someten al vasallaje de Hernán Cortés como representante de la corona de Castilla, y aquí paz y después gloria. Y así permanece durante 15 días abasteciéndose de alimentos, de agua, no ven oro, no ven riquezas, pero en ningún momento hay ninguna actitud hostil, todo lo contrario. Es cierto, Jesús, que no sé si en este caso, pero en otras ocasiones cuando llegaron los españoles con esos trajes refulgentes, esas armaduras, fueron entendidos como dioses. Claro, es que aquí entramos en otro aspecto. A ver, ¿por qué lo reciben así? Primero, con reticencias, evidentemente, porque están hablando de personas que van en unos barcos, unas carabelas, que ellos no conocían, evidentemente. Pero luego hay tres elementos muy llamativos para un indígena maya, y luego los que se van encontrando, ¿no? Los caltecas, los totonacas y, por supuesto, los mexicas o los aztecas. Tienen tres elementos que llaman poderosamente la atención. Primero, la armadura. No todo el mundo lleva armadura, pero evidentemente Hernán Cortés y sus capitanes llevan una armadura, llevan sus morriones que relucen cuando da el sol allí, ¿no? Estamos hablando los morriones son estos cascos, forma de media luna invertida, tan curioso. Eso ya les llama la atención. Ya no tanto los barcos, que los barcos sí que son tal, pero bueno, al fin y al cabo vienen del mar, ojo, vienen además del este, vienen de Oriente, donde sus mitos y sus dioses han prometido volver. Pero bueno, ahí entraríamos luego ya en el mito de Quetzalcóatl, de Kukulcán, que es posterior. Pero hasta ese momento ya les llama la atención que vengan de un lugar donde sus dioses les han prometido que van a venir, de Oriente. Vale. Pero tienen esas armaduras, por otra parte tienen unos caballos, que en un principio ellos lo identifican casi como la misma cabalgadura, es decir, el jinete y el caballo son lo mismo, es un centauro, hasta que descabalgan, pero hasta ese momento ven que hay una especie de animal extraño que tiene cuerpo de hombre o tronco de hombre y cuerpo de animal, en este caso de equino. Eso le llama mucho la atención porque nunca había visto un caballo. Y segunda y tercera cosa que no pudieron comprobar, pero sí lo comproban los demás, es sus armas de fuego, los arcabuces. Ahí ya digo que es una toma pacífica de la isla. Por cierto, no es una isla que descubra Hernán Cortés y sus hombres, sino que Juan de Grijalva, el año anterior, ya había llegado allí. Juan de Grijalva era todos esos capitanes de Diego Velázquez y Cuéllar, de este gobernador de Cuba, pero bueno, pues había arribado y había tenido una estancia muy, muy corta, pero sí había bautizado la isla de Cozumel como la isla de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque llega un 3 de mayo. El 3 de mayo es la festividad de Santa Cruz. Y cuando se va Hernán Cortés, después de esos 15 días, la rebautiza como Santa Cruz. Duró lo que duró, porque luego era conocida, como es actualmente, por Cozumel. Esta historia está envuelta en mito y leyenda.
cómo una tribu de nómadas fraguó el imperio más grande de América en solo 200 años. Tuvieron que inventar sistemas de ingeniería que eran extraordinarios para su época. Su civilización compitió con Roma en sofisticación. Los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía conseguir, dadas las condiciones en las que vivían. Acueductos, palacios, pirámides y templos se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad. El mayor logro de los aztecas fue su flamante capital, que asombró a los exploradores europeos y la llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. Pero su sed de poder y sangre les condenó a la destrucción. Escuchábamos Jesús Callejo, crononauta, en este fragmento del inicio de un documental de National Geographic dedicado a los aztecas, un poco los logros y todo aquello que Hernán Cortés se topó, ¿no?, en aquellas fechas de hacia 1520, redondeando un poco el dato, ¿no? Imagino que se verían ellos mismos sorprendidos, ¿no?, por la sofisticación también de esa cultura dentro de la ingenuidad o de lo atrasados que debían de entenderlo también. Sí, evidentemente. A ver, ellos cuando entran en este territorio, ya digo que entran por Cozumel, ahí no ven lujo, no ven sofisticación, porque estamos hablando de un imperio que ya está en declive, que es el maya. Entonces lo que encuentran ahí son restos de una antigua cultura que, por cierto, seguían sacrificando a seres humanos. Menos que los aztecas, pero seguían sacrificando. Una de las condiciones que puso Hernán Cortés era: se acabó los sacrificios humanos. También duró hasta que se marcharon ellos, claro, porque luego volvieron a sus ritos. Pero bueno, eso es importante. También lo que sacrificaban mucho los mayas eran perdices y codornices. Eso, sacrificaban más perdices y codornices y otro tipo de animales que seres humanos, a diferencia de los aztecas, que sacrificaban más seres humanos que otro tipo de animales. Luego un poco te contaré por qué, ¿no?, esos rituales y por qué la importancia de la sangre. Cuando Hernán Cortés van avanzando, es decir, ya llegan a la parte más centroamericana, más ya de Nuevo México, ahí se van encontrando con otro tipo de tribus y se dan cuenta de una cosa. Por una parte, el temor que existe hacia los mexicas, que todavía no los están viendo, pero claro, empiezan a encontrar a tribus que se sienten subyugadas por un imperio que no lleva mucho tiempo en esta zona, ¿no?, de Mesoamérica. Ten en cuenta que los mexicas llegan... Mesoamérica lindando con América del Norte. Exactamente, por eso digo que... Claro, es que lo digo porque hay mucho tiquismiqui que nos escucha. La gente no se entiende. Estamos por no citar siempre México, porque evidentemente México no se conocía como tal, de hecho se llama Nueva España, pero para entendernos evidentemente lo que es México actualmente. Vale. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que se va encontrando Hernán Cortés y su gente? Por una parte, gente atemorizada, no por ellos, sino por el yugo al que estaban sometidos con el imperio azteca. Ya digo que ellos llegan allí, los aztecas, en el año 1325 después de Cristo, estamos hablando, o sea que no llegan tanto tiempo. Sin embargo, los mayas ya estaban asentados allí durante centurias. Pero los aztecas no. Además, los aztecas es un pueblo que en parte se corresponde, fíjate lo que te digo, Nacho, con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Es un pueblo elegido por su dios, en este caso Huitzilopochtli, que les somete... ¿Elegido por quién? Huitzilopochtli, que es el dios del sol. Qué rápido lo dice, con qué soltura. Huitzilopochtli. Dicho, bueno, a la pronunciación no sé, pero vamos, es Huitzilopochtli, con H, para que quede constancia. Bueno, el hecho es que su dios principal es el dios del sol, el dios vengativo, es un dios que les elige a ellos. Ellos proceden de una zona indeterminada que se llama Aztlán, nada que ver con la Atlántida, posiblemente vinieran del norte de América, pero ese peregrinaje, que dura ni más ni menos que 300 años, les lleva hasta que encuentran unas señales que el propio dios les dice. El dios les dice que tiene que ser un lugar donde tienen que parar, donde vean a un águila encima de un nopal comiéndose a una serpiente, que por cierto, Nacho, es el símbolo de la bandera de México. Entonces, para que te des cuenta un poco de cómo es un pueblo elegido por un dios, ves un poco las conexiones con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo solo estuvo 40 años, en este caso estuvieron 300 años. Pero llegan a la Tierra Prometida. La Tierra Prometida es el lago de Texcoco. Ahí es donde tiene que construir su gran imperio, empezando por su capital, por la gran ciudad, que además es impresionante, que es Tenochtitlán, que por cierto sirve un poco de referencia luego para futuras ciudades que se construyen. Entonces, lo que va encontrando es pueblos atemorizados
por Tenochtitlán y por Montezuma, que es el emperador reinante en ese momento, y por otra parte se empiezan a dar cuenta de que cuando ya llegan a entrar en contacto con los mexicas, y hay momentos en los que los embajadores de Montezuma se encuentran con Hernán Cortés, que es el 24 de abril de 1519, ahí empiezan a ver esa sofisticación, ahí se empiezan a dar cuenta que estamos hablando no de una cultura, que también lo es, sino de un imperio, pero un imperio que está utilizando al resto de pueblos, o sea totonacas o tlaxcaltecas o los habitantes de Cholula, que les utilizan en sus guerras floridas. Y eso dirás, ¿qué nombre es ese de las guerras floridas? Las guerras floridas es lo que hacían los aztecas, pero también otro tipo de tribus, para conseguir prisioneros de guerra. ¿Para qué? Para sacrificarlos a sus dioses. O sea, entonces, claro, el horror, por ejemplo, que se encuentra Hernán Cortés, así es contado por Bernard Díaz del Castillo, ¿no?, su cronista oficial, el que hace la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Qué curioso que siempre lo llamaran verdadera, ¿no?, para un poco reafirmar que lo que estaban contando era exacto. Lo que se encuentran en los lugares donde los aztecas tienen su imperio, o sea, antes de llegar a Tenochtitlán, que aquello sí que fue un acabose, casi se cae para atrás de la sofisticación, de la cultura, del desarrollo y de la crueldad, ahí se empiezan a encontrar, pues eso, pirámides de cráneos, o sea, donde los cráneos de los sacrificados se utilizaban luego como altares y como lugares de culto para sus dioses. Huitzilopochtli es el más conocido, pero hay muchos más dioses relacionados con los distintos elementos, ¿no?, con la lluvia, con la tormenta, con el fuego y con muchísimas cosas. Me estás diciendo, un poco salvando todas las distancias, lógicamente, que estamos en el siglo XVI ante un imperio pues muy parecido, con otros fines, con otros objetivos, a lo que fue el nazismo, ¿no?, en el siglo XX, es decir, un genocidio interno, eliminando a pueblos que eran utilizados para esos sacrificios humanos, y como siempre digo, pues salvando todas las distancias y haciendo una lectura atemporal, ¿no? Pero es llamativo, ¿no?, todo esto. Es llamativo, por eso es importante conocerlo, porque claro, muchas veces nos quedamos solo con la parte, vamos a llamarlo, más superficial de la conquista. Dice, pues llegan unos españoles, unos europeos y aplican su norma de fuego, de sangre y tal. No, es que lo que se encuentran allí es un estado ya genocida, que es el Imperio Azteca. Y si no, que se lo diga, ¿por qué Hernán Cortés, solo con 500 hombres, puede vencer a un imperio con tantos miles y miles de hombres? Porque tuvo la ayuda de todos los enemigos propios de los aztecas. Exactamente, les tenían ganas a los aztecas, les tenían ganas porque los aztecas en ese momento estaban en su momento. Y claro, para que te des cuenta un poco, si hacemos caso a los cronistas más fieles, ¿no?, a la conquista, porque luego hay datos y datos, pero estamos hablando de que se hablaba de entre 1.000 y 3.000 personas que se sacrificaban en cada templo cada año. Esto arrojaba una cifra de víctimas, de muertes, de 250.000 al año. Dices, hombre, había muchísimos millones de habitantes en aquel momento, o sea que no estamos hablando. Pero eso antes de que llegaran los españoles. Lo que hacen los españoles, ya te digo, y no estamos aquí justificando si la conquista fue más sangrienta, menos sangrienta, eso nos daría para otro revisor y otro momento. Lo que estamos hablando es que daba igual que fuera Hernán Cortés o cualquier conquistador de Europa, lo que se encuentra allí es dos cosas. Primero, el horror de lo que estaban haciendo este imperio azteca, y por otra parte, la sofisticación, porque Tenochtitlán era una ciudad que vivían 300.000 habitantes en aquel momento, mucho más que en cualquier ciudad europea. Entonces dices, ¿pero cómo pueden vivir? Además, con multitud de templos, con calles asfaltadas, con una planificación urbanística increíble. O sea, pero entonces, ¿por qué esta situación? ¿Por qué este contraste? Luego ellos empiezan a entender que evidentemente si quieren salir airosos de allí, tienen que aprovecharse, y esto es un arma importante, tienen que aprovecharse de sus supersticiones. Ellos eran muy supersticiosos, ellos pensaban que eran dioses, y ellos pensaban que si utilizaban eso a su favor, tendrían el efecto psicológico y terrorífico que luego, a la postre, es lo que les sirvió para conquistar el imperio. Durante bastante tiempo, los aztecas no entendieron qué ocurría, qué estaba en juego y qué podía suceder. No pensaban que la llegada de aquellos extranjeros, que al principio habían tomado por dioses, podía significar una sentencia de muerte para el sistema que conocían y que asumieran el control de su mundo. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Por supuesto, se debía a las técnicas que conocían los españoles, sus armas y el hecho de que tuvieran caballos y perros.
Eso contaba, pero solo en cierto modo. Yo creo que la conquista se habría hecho de todas formas, antes o después, porque ya se había descubierto esa parte del mundo y la corona española y la gente que la representaba estaban decididas a instalarse y conquistar esos nuevos horizontes. Pero lo más importante, y lo que explica cómo ocurrieron las cosas que se hicieron en México, fue la gran inteligencia del jefe, de Hernán Cortés. Escuchábamos a Dominique Michelet, arqueólogo del CNRS, en un documental de televisión titulado Civilizaciones Secretas, hablando precisamente de esa conquista de México por parte de la figura de Hernán Cortés, que fue un tipo inteligente, como escuchábamos en la voz del doctor Michelet. También no solamente por ser un intelectual de la guerra, un estadista, realmente una persona brillante desde el punto de vista militar, pero también por hacerse acopio o saber manejar, ¿no?, las propias supersticiones que tenían los propios enemigos de los aztecas, ¿no? Claro. Es importante resaltarlo. Hernán Cortés no era un descerebrado, no era el clásico soldado que no tenía estudios. Él estudió en la Universidad de Salamanca. Él es verdad que solo estuvo 2 años, pero conocía latín, conocía derecho, en fin, sabía manejarse, era un gran estratega, conocía muy bien un poco lo que eran las técnicas de guerra. Cuando él llega allí se tiene que adaptar, claro, ten en cuenta que estamos hablando de un territorio selvático, húmedo, donde ellos no están muy acostumbrados a batallar, pero aún así se acostumbra. Y sus intenciones en principio eran pacíficas. Él sabía perfectamente que entrar en batalla o en campo abierto con esta gente era contraproducente. Al final entran porque no les queda más remedio, porque sabes que ya cuando los mexicas empiezan a dar cuenta de quiénes son, intentan acabar con ellos, y de hecho no acabaron con ellos en la famosa Noche Triste de milagro. Pero bueno, sí es cierto lo que tú decías, Nacho, que Hernán Cortés, como persona inteligente que era, mucho más que Pizarro, por ejemplo, con el Imperio Inca, Hernán Cortés dice, o sea, que hay muchas supersticiones alrededor nuestro. Los consideran, fíjate, son hombres blancos y barbados, y vienen del este, de Oriente, donde dicen que vienen sus dioses. Entonces empieza a conocer la historia de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, de seres que estuvieron allí, muy parecidos a ellos, y que crearon pues grupos de cultura, de civilización, un poco lo que se llaman dioses instructores. Y luego también se da cuenta de una cosa importante, sobre todo, ya te digo, cuando entra en contacto con los aztecas. El contacto que entra con los aztecas al principio es pacífico. O sea, de hecho, uno de los grandes errores que comete Moctezuma, si lo llamamos errores, es que le abre el paso a la ciudad, a Tenochtitlán. Y a partir de ahí, Hernán Cortés ve las defensas, ve los puntos débiles, y ahí es donde está perdido Moctezuma. Bueno, por eso Moctezuma acaba como acaba, apedreado por sus propios hombres. Pero bueno, con independencia de eso, él se empieza a dar cuenta, dice, que ya estaban esperando nuestra llegada. Sí, como dioses que eran. ¿Pero por qué? Y entonces es cuando le cuentan a Hernán Cortés que 10 años antes de que esto ocurriera ya se habían visto en el cielo y en la tierra lo que ellos llaman prodigios. Y no solo 1 ni 2, sino hasta 8 prodigios. ¿Por qué lo sabemos? Claro, esto se escribe a posteriori. ¿Por qué lo sabemos? Por uno de los cronistas de Indias más reconocidos, un franciscano, que era Fray Bernardino de Sahagún. Y aquí, Nacho, tenemos que mencionar que Sahagún es de León. Vale, siempre mencionamos o León o Egipto. Ya me estabas tú preguntando, qué raro que todavía no haya salido Egipto. No he dicho nada de León. Ya salió León. Fray Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún era el nombre de un aula que yo utilizaba mucho en la universidad en Valladolid. Es que lo primero que me ha venido a la cabeza era el aula. Bueno, pero pues ahora lo personificamos. Pero Sahagún es en una este de las buen localidades hombre más importantes de León, efectivamente. Sí, fue cronista. Bueno, ya sabes que había 2 tipos de cronistas. Por una parte, los civiles o militares o soldados, como Bernard Díaz del Castillo, y por otra parte, la mayoría que eran misioneros, en este caso franciscano. Pero este es un franciscano que tenía también una cultura antropológica importante, porque él sabía náhuatl. De hecho, sus informantes le fueron diciendo las cosas que ocurrieron previamente a la conquista. Entonces, lo que cuenta Fray Bernardino de Sahagún en esa historia general de la conquista de la Nueva España, que luego en algunos casos se ha traducido, se ha colocado como el Códice Florentino, o sea, estaríamos hablando de una de las versiones de Sahagún. Él cuenta estos 8 prodigios, que es muy importante tenerlos en cuenta porque casi nunca se hace referencia a ellos, pero que a nivel psicológico, a nivel mental, sí que allanaron el terreno para que Hernán Cortés le fuera tan fácil llegar con 500 hombres hacia un imperio. Ya digo, solo la ciudad tenía 300.000 habitantes, o sea, imagínate lo que había por allí.
¿Qué prodigios eran esos importantes? Porque hay algunos que tienen que ver con el mundo ufológico, con el mundo forteano. Forteano me refiero de Charles Fort, que tú conoces cosas bien. extrañas, insólitas, ¿no? Eso es. Entonces, si seguimos un poco el itinerario de Fray Bernardino de Sahagún, que le contaron, ya digo, sus propios informantes nahual, dice, el primero de esos 8 presagios es la aparición de una mazorca ardiente, otros dicen que una especie de espiga de fuego, en los cielos de Mesoamérica, de México. De acuerdo con los relatos, dice que se asemejaba a un triángulo alargado. Esto es muy interesante. Triángulo alargado, que era como si estuviera dando punzadas en el cielo, es decir, como si se estuviera desprendiendo algunas partes de él, y que tenía un color rojizo y que brillaba como si fuera la luna, sin ser la luna, pero se movía también. Claro, mucha gente dirá, pues un cometa. A ver, los aztecas sabían de astronomía, sabían lo que era un cometa, sabían lo que eran distintos fenómenos atmosféricos y meteorológicos y astronómicos. No era un cometa, era algo que apareció 10 años antes, por lo tanto lo tendríamos que ubicar en el año 1509, donde para ellos, sus sacerdotes se lo interpretaron a Moctezuma como un presagio extraño. Pero es que hay más. El segundo presagio fue un incendio en el templo de Huitzilopochtli. Tenemos otra vez aquí a nuestro gran dios, la deidad azteca más importante. Y según los relatos, el incendio persistía durante días. O sea, le echaban agua y era como si le echaras petróleo. Seguía ardiendo aquello, lo cual le llamó la atención. Era un incendio que no se conocía un origen claro, pero que tampoco lo podías apagar. Y durante días estuvo ardiendo hasta que destruyó el templo de Huitzilopochtli. Tú imagínate, en su mentalidad, el templo más sagrado, es como si aquí en la Catedral de Madrid ocurriera algo que solo ocurriera en la catedral, no en los sitios más aledaños. Segundo presagio nefasto, dice, algo va a pasar. El tercero, un rayo que según los aztecas cae sin sonido alguno, lo cual también les llama la atención. Ya digo que ellos conocían perfectamente los fenómenos meteorológicos, pero este cae además en el templo de Xuetzelcuhtli, otro dios de los de allí, ¿no? El Pérez de turno. El que fuera, daba igual, ¿no? Que era el dios del fuego. Ya te digo que cada dios estaba asociado como a un elemento determinado. Les llama la atención un rayo sin sonido ninguno, pero que fulmina el templo. Curioso. Estamos hablando entre esos 10 años, ¿eh? No todo ocurre el mismo día ni en el mismo mes. Cuarto presagio, un impacto de un meteorito. Pero lo describe como estrellas que están corriendo, encendiendo juntas y con unas colas que se van partiendo desde Occidente y se van caminando hasta Oriente. Es decir, algo raro. Es un meteorito, pero que tiene un comportamiento anómalo. Otro presagio. Bueno, si seguimos así, para resumirlo un poco, el quinto sería un tsunami, pero un tsunami que se da en el lago Texcoco, pero un tsunami extraño. Estamos hablando de un lago, no estamos hablando de un mar. Y eso arrasa todo lo que tiene también alrededor, como si de repente las aguas se levantaran por un fenómeno que ellos desconocían. El sexto presagio es la aparición de el espíritu de una mujer. Interesante, porque aquí hasta ahora estamos hablando de fenómenos más o menos naturales, sí. Pero ahora aparece una mujer, pero una mujer que, por cierto, mucha gente no la ve, o sea, sencillamente la escucha, que va llorando y que va diciendo: ¡ay, mis hijos! Ya nos vamos a perder. ¡ay, mis hijos! ¿Dónde os llevaré? Me recuerda un poco a las apariciones marianas, ¿no? Que mucha gente no lo ve, pero lo oye. Ha habido casos... Pero fíjate, llanto lastimero, esta frase... Sí, mensaje un poco apocalíptico. Poco esperanzadora, que se asocia con un mito local que no solo se da en México, sino que también se da en otras partes, tanto de Mesoamérica como de Sudamérica, que es la Llorona. O sea, es verdad, la Llorona. Ahí parte el mito, si te das cuenta. La Llorona es la mujer que ha perdido a sus hijos y que está lamentándose y que hay una especie de maldición para errar, para vagabundear casi eternamente por ese lugar donde se produjo, en este caso, pues el infanticidio o la tragedia. Y por citarte ya el último caso, bueno, los dos últimos rápidos, el séptimo sería la captura en un lago de un ave grande, que tiene una especie de espejo donde Moctezuma ve que hay unos soldados que llegan de un lugar indeterminado pero que van a acabar con su imperio. O sea, una especie de espejo mágico, pero dentro de la cabeza de un ave que pescan en el lago Texcoco. Rarísimo. Y por último, que en varios lugares de la ciudad aparecen monstruos bicéfalos que aparecen y desaparecen de las aguas. Tan pronto aparecen, cuando los intentan capturar, tienen dos cabezas y vuelven a desaparecer. Bueno, estos 8 presagios, según San Bernardino de Sahagún, fueron la antesala de que el imperio mexica estaba preparándose para algo que no podía ser bueno, porque tanto en Grecia como en Roma como en Egipto
sabes que los augures y sobre todo las señales celestes se tenían muy en cuenta para determinar los acontecimientos futuros. Esto les sirvió a ellos de oráculo, y cuando llega Moctezuma, de alguna forma psicológicamente estaba preparado para que esta nueva cultura, civilización que llegaba del este, iba a terminar con ella. Eso sería una pequeña justificación, además de las armas que portaban, además de los caballos, de los perros y tal. Eso puede ser una justificación de por qué anímicamente, moralmente, estaban ya vencidos antes de que se produjeran las batallas decisivas. Batallas decisivas que, en definitiva, como decíamos antes, a los aztecas, antes de la llegada de los españoles, les sirvió para hacer acopio de tierras enemigas, de lugares de los que nutrirse, como comentabas, Jesús, para esos sacrificios humanos. Tenemos apenas un par de minutos o tres de este cronovisor, pero no quería dejar que escucháramos, para mí, algo estremecedor, que son unos silbatos, que tiene su aspecto mágico. Ahora nos puedes comentar algún detalle de él, que tiene una calavera grabada, etcétera, cuyo sonido es realmente espeluznante, es espectacular, y que seguramente estaban vinculados a esos sacrificios tan horrendos que caracterizaron a esta cultura, a la cultura azteca. Vamos a escucharlos un poco de fondo. Estamos oyendo el sonido de un silbato de barro, sí, que produce prácticamente el grito de una persona siendo sacrificada. Exacto. Ten en cuenta que en este tipo de rituales sangrientos lo que se buscaba también era, por decirlo así, el escenario, la catarsis. Y estos silbatos generaban esa sensación, ese estado alterado de conciencia determinado para que el sacrificio se produjera. Y solo, en un minuto y medio, Nacho, porque sí, yo creo que es importante. Los esclavos, los sacrificados, iban como alegres, iban, aparte de resignados, sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era una función sagrada. Y te digo, ¿por qué? Porque esto está relacionado con una palabra que posiblemente muchos oyentes sea la primera vez que lo escuchan, que es la teyolía. La teyolía es la fuerza divina, el aliento vital que estaba contenido en el corazón. Sabes que el sacrificio humano, lo que se buscaba precisamente con los cuchillos de obsidiana, era arrancar el corazón. Ellos pensaban que en el corazón estaba la teyolía, es decir, estaba la energía, lo que daba impulso al ser humano, y morir de esa manera les correspondía directamente un puesto en su cielo, ¿no? En el cielo azteca, tal como ellos los concebían. Por eso, tanto los que iban voluntariamente como los que iban forzados, sencillamente porque eran prisioneros de guerra o eran esclavos, en el fondo sabían que estaban cumpliendo una función sagrada, porque la teyolía, es decir, el espíritu vital que anidaba en el corazón, es lo que luego se conservaba en otra parte. Luego te cortaban las extremidades, había un rito de canibalismo ritualístico, todo lo que tú quieras, y por eso las cabezas se colocaban donde se colocaban. Qué guay, pero ¿no? La teyolía es lo que se daba a Huitzilopochtli. Es decir, el dios no come las vísceras, no come la sangre, no come la carne, come el espíritu vital de la persona. Y el espíritu vital estaba en el corazón, y esa palabra era teyolía. Lo digo porque, para entender un poco el por qué se hacía esto y por qué se generaba ese ambiente de terror y por qué la gente iba resignada, de ahí recomiendo la película Apocalipto de Gibson. Curioso, lo hacen con los mayas. Realmente, si esa película lo asocian más a los aztecas, se correspondería más a lo que sabemos históricamente que hacían en su momento. Y todo era para tener a bien a los dioses. Si a los dioses tú les dabas su alimento, ellos a su vez te daban su protección. Pero una protección que, según sus profecías, terminaba, qué curioso, en el año 1519. Fascinante esta historia que hemos redescubierto en este cronovisor junto con Jesús Callejo, en donde hemos aprendido un montón de cosas nuevas, entre ellas el significado de la teyolía y este dios innombrable que yo lo tengo aquí anotado, Huitzilopochtli. Mira, lo he hecho a la primera. Toma ya, Huitzilopochtli. Muy bien, Jesús, fantástico, como siempre. Muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Fantástica la semana pasada en San Juan de la Peña, que bien lo pasamos. Qué éxito, qué bien. La verdad es que se portaron genial y de verdad que son de esos momentos entrañables donde no solo comimos bien, en Aragón siempre se come bien, sino que más, qué lugar más impresionante para hacer un programa que también quedó impresionante. Rodeados de buenos amigos, todos los compañeros de Radio Jaca y Radio Huesca, a los que mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Lo dicho, Jesús Callejo, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana.
Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Un monasterio en una montaña. La esencia del retiro benedictino del mundo real y símbolo de un mundo ideal monástico. Aquí, como contraste al caos mundial que sucedió a la caída del Imperio Romano, se siguió un estricto régimen, la regla de San Benito orientada a la lucha contra el mal, ora et labora, oración y trabajo. Esta fórmula describe un tipo de vida monástica dividida entre el servicio divino y la oración en comunidad por una parte y los deberes cotidianos por otra. La inclusión posterior del trabajo manual fue un contrapeso saludable al exagerado amor por la penitencia y el ayuno. Como escuchábamos en este fragmento de un documental alemán dedicado al románico en la voz de nuestro compañero José María del Río, el románico, quizá la Edad Media, está imbuida en un ambiente, en una atmósfera de quietud, de sosiego, de trabajo, ora et labora. Escuchábamos en una de las, quizás de las pautas, ¿no?, de comportamiento, de las leyes de muchas órdenes monásticas de la época. Todo ello implicaba esa conexión, ese sosiego, como decía ahora, ese silencio para interconectar al ser humano con la divinidad. Dentro de ese trabajo estaba también el diseño y la construcción de los edificios en donde los religiosos vivían o en donde la comunidad se reunía para las celebraciones religiosas. El mundo del románico, la construcción de sus catedrales, está repleta de enigmas que todavía hoy siguen en pie. ¿Cuál era el verdadero significado de muchos de esos grupos de trabajadores? ¿Qué significaban las marcas de cantería que había sobre algunos de los sillares de piedra? Y en definitiva, ¿cómo eran en realidad esos métodos de construcción que hoy nos pueden parecer sencillos, pero que desde luego en aquella época, pues hace prácticamente 1000 años, hacia el siglo XI o el siglo XII, en plena ebullición del románico, muchas de esas técnicas se perdieron con el paso del tiempo y hoy todavía siguen planteando muchas dudas. Amaya Mesanza, bienvenida a Ser Historia. Hola, encantada de saludaros. Amaya Mesanza es doctora en geotecnologías cartográficas, es miembro del Grupo de Investigación de Patrimonio Construido, ella es profesora de la Universidad del País Vasco y hace pocas semanas salía a los medios de comunicación por un trabajo que a mí me parece absolutamente original y que intenta hacer una introspección en los métodos de trabajo en estos edificios del románico. Ahora podremos adentrarnos un poco más en las conclusiones de estos primeros trabajos, pero la primera pregunta que le quería hacer a Amaya es ¿qué es este grupo de investigación del patrimonio construido? Pues nosotros empezamos, el Grupo de Investigación Patrimonio Construido, antes se denominaba Arqueología y Arquitectura, Grupo de Investigación Arqueología y Arquitectura. Comenzamos sobre todo a funcionar a raíz de las excavaciones y del proyecto de recuperación de la Catedral Vieja de Vitoria-Gasteiz. En el año 97, que hace más de 20 años. Entonces, a raíz de ese proyecto nos juntamos una serie de investigadores de diferentes campos, es decir, en nuestro grupo de investigación tenemos arquitectos, tenemos arqueólogos, ingenieros, químicos, y nos dedicamos un poco a estudiar sobre todo el patrimonio construido, no solo, pero sí que sobre todo a estudiar ese tipo de edificios que tienen un cierto interés. Y a raíz de muchos proyectos en los que hemos podido ir tomando parte, pues han ido surgiendo diferentes tesis doctorales, diferentes investigaciones, y una de esas tesis doctorales es precisamente la que hice yo, y que la hice precisamente en una iglesia románica. Quizá el resultado o las primeras conclusiones a ojos un poco vista, en el sentido de que quizá el horizonte de trabajo sea mucho más dilatado en el tiempo, ¿no? En el futuro quizá podamos tener conclusiones mucho más amplias, pero empezando como usted con una pequeña iglesia románica, quizá podamos descubrir un poco los métodos de trabajo que se realizaron en las grandes catedrales, ¿no? Porque sí que es cierto que, lo decía ahora al principio, quizás me he columpiado un poco en el sentido de decir
decir que desconocemos cómo se hicieron las grandes catedrales, pero quizá el plan de trabajo es lo que desconcierta a muchos investigadores, ¿no? Por dónde se empezó, cómo se continuó, qué herramientas se utilizaban, todo eso se puede llevar a cabo y se puede reconstruir a partir de los trabajos que ustedes realizan. Eso es, en nuestro grupo tenemos hay una parte de la arqueología que se denomina la arqueología de la arquitectura, que lo que trata es de ir estudiando la evolución histórico-constructiva de los edificios. De la misma manera que en una excavación arqueológica pues los arqueólogos van identificando los diferentes estratos, pues algo similar puede hacerse con los edificios históricos. Es decir, hay que ir identificando los diferentes estratos porque eso nos va a ir dando una idea de cómo se pudo hacer ese edificio, si se ha hecho en varias fases, si ha tenido diferentes intervenciones. Entonces, lo que yo quería plantear en mi tesis era, bueno, pues esa misma investigación que los arqueólogos o los arquitectos hacen un poco fijándose en determinados indicios que pueden haber en el edificio, pues en mi caso como ingeniera lo que pretendía es hacerlo, dar un pasito más adelante e intentar automatizar todo ese proceso de identificación de estratos en edificios históricos, ¿no? De tal forma que luego, desde luego, es necesario que un experto pues en arqueología o en historia le dé interpretación, ¿no?, a esos estratos, pero mi participación fundamentalmente era eso, intentar automatizar esa búsqueda de los estratos para luego poder hacer una interpretación del edificio pues mucho más profunda. La iglesia románica a la que usted ha dedicado su trabajo es San Vicentejo, en el condado de Treviño, que es un edificio relativamente pequeño, pero muy extendido en su estructura, en el sentido de que quizás estamos acostumbrados, como decía antes, a las grandes catedrales del románico, pero la inmensa mayoría de los edificios que han llegado hasta nosotros no son esas construcciones mastodónticas, sino iglesias de un tamaño relativamente pequeño, incluso minúsculo en el caso de algunas ermitas, que quizá pueden ayudar, ¿no?, al ser más accesibles, al ser más tangibles, más mensurables, más medibles, el hecho de poder investigar sobre ellas. Efectivamente, o sea, cuando planteamos el trabajo, en realidad, como estamos utilizando pues algoritmos, temas de machine learning, etcétera, sí que hemos trabajado con más edificios. Hemos trabajado también con todas las piedras, la sillería de la Basílica de Armentia, también aquí en Vitoria, y de la Catedral de Santa María. Y lo que pasa es que luego esos algoritmos los hemos aplicado, necesitábamos aplicarlos en un templo que no fuese excesivamente grande, ya que es la primera vez que se hace un estudio de estas características. Hasta ahora no hemos encontrado nada semejante. Entonces, claro, necesitábamos un edificio que fuese lo suficientemente interesante para poder aplicar el método, pero que no fuese excesivamente amplio para que lo tuviésemos todo controlado. Y es por eso que, bueno, pues elegimos San Vicentejo, cumplía una serie de requisitos pues en que compartía con respecto a la catedral y con respecto a la Basílica de Armentia. Entonces nos pareció que era un sitio muy interesante y además, a priori, cuando hicimos una primera visita nos parecía que un edificio, de lo pequeño que era, parecía como muy sencillo, todo hecho en un único momento. Y luego, a medida que hemos ido avanzando con esta metodología, hemos visto que, bueno, que el edificio, aunque parece muy homogéneo y parece que está hecho en un solo momento, pues ha tenido diferentes fases, diferentes intervenciones y, bueno, pues ha resultado un proyecto verdaderamente interesante. Amaya Mesanza, usted está hablando de algoritmos, los que somos de letras como yo ahí nos perdemos un poco. Es un término que hemos utilizado y hemos escuchado muchísimas veces, sobre todo en esta generación, última generación, que está más metida en el mundo de Internet, de las redes sociales, de la tecnología, los códigos binarios, etcétera. ¿Un algoritmo en realidad qué es? En realidad lo que tratamos de hacer es diseñar un patrón para que el ordenador, con todo así de forma muy sencilla, para que el ordenador de forma autónoma sea capaz de identificar un determinado proceso o un determinado patrón que se repite, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que nos propusimos es que el ordenador automáticamente supiese diferenciar si una piedra es un sillar o es un mampuesto, por ejemplo. Entonces, algo que a la vista de cualquiera es súper evidente, es decir, estamos delante de una fachada y a cualquiera pues lo puede distinguir de una manera muy rápida. Intentar que un ordenador entienda en qué se diferencia un sillar, de qué se diferencia un mampuesto y que él sea capaz de identificarlo automáticamente, eso se hace a través de un algoritmo. Es decir, necesitamos una serie de datos a los que hay que entrenar para que aprendan a hacer esas diferencias. Y una vez que están entrenados, el algoritmo, el resultado, nos dice, bueno, pues mira, todas estas piedras que cumplen con estas características, vamos a decir que son sillares, y las que cumplen con estas otras son mampuestos. Entonces, ese algoritmo lo aplicamos luego en otro templo que esté, digamos, exento de ese entrenamiento para ver si efectivamente se verifica lo que el algoritmo nos ha dicho. Y eso es lo que hemos hecho en este proyecto. Hemos utilizado datos de la Catedral de Santa María y de la Basílica de Armentia para entrenar, es decir, para que el ordenador aprenda a distinguir determinadas señales. Y una vez que ha aprendido, tenemos una especie de un algoritmo, es decir, unas condiciones que tienen que cumplir esas piedras que hemos aplicado en San Vicentejo.
La nueva regla de construcción puso especial énfasis en la luz de las iglesias, pero las ventanas con vidrios de colores no fueron permitidas. La luz penetra por todas partes, a través de las ventanas del lado frontal oeste, desde el crucero norte, la travesía y los pasillos laterales. Un concepto de luz puro y rico, único en el periodo románico. La complejidad del románico es infinita, a pesar de que la sencillez de su estética, de su arte, de su puesta en común, pues es muy fácil de entender, ¿no? Y nos llega a los ojos de una manera muy sencilla. Amaya Mesanza, a través de sus trabajos en el estudio de esta pequeña iglesia románica de San Vicentejo en el condado de Treviño, han sido capaces de poder seguir un poco el trazado de los constructores, ¿no? Para realizar la construcción, ¿no? de esta iglesia, de este edificio, que no es simplemente, es quizá una de las conclusiones, llegar y ponerse a hacer muros y tirar para arriba. Exactamente. Todo esto sigue una pauta. O sea, nosotros en realidad lo que hemos hecho es, hemos utilizado mucha estadística para analizar estos sillares y una vez que teníamos los sillares estadísticamente estudiados, veíamos que nos salían, hacíamos unos histogramas, una serie de gráficos y nos aparecía que en vez de seguir, digamos, una distribución normal, que todos eran de la misma forma o que compartían características, nos salían que existían 5 grupos diferentes. 5 grupos que estadísticamente sí que parecía que era algo diferente, pero que necesitábamos plasmar en el propio edificio para ver si eso respondía a algún comportamiento en concreto y efectivamente después, una vez que los arqueólogos, digamos, entraron a formar parte del proyecto en esta última fase, vimos que efectivamente esos 5 grupos que la estadística nos decía que había, es decir, que había 5 cosas diferentes, respondían un poco a cómo ha ido formándose la iglesia de San Vicentejo, es decir, por dónde empezó a construirse. Hemos visto que empezó a construirse por la cabecera, que es una lógica, ¿no? Es decir, normalmente las iglesias suelen empezar por la cabecera, luego siguen por la bóveda, van cerrando. Entonces, bueno, pues esos grupos que estadísticamente no sabíamos si sobre el terreno nos iban a decir algo, pues efectivamente nos han dado la razón y responden a fases constructivas del propio edificio. En la publicación que he visto, bueno, y lo ha publicado en la revista Arqueología de la Arquitectura, aparecen esas fotografías, ¿no? Con los manchas de color en algunas zonas de los muros para determinar cuál es el orden que se ha seguido para la construcción. Yo creo que es la forma más didáctica, ¿no? De dar a conocer este tipo de trabajos y de investigaciones. Sí, desde luego. Nosotros trabajamos además siempre apoyándonos con sistemas de información geográfica. Son programas informáticos que aparte de todo el modelo 3D, de toda la componente gráfica, también vienen acompañadas de todas las variables, de toda la información alfanumérica. Entonces, el poder trabajar con la parte gráfica, la parte, digamos, numérica, todas esas variables, todo junto, la potencialidad que tienes es enorme, ¿no? Porque no solamente trabajas con números, trabajas con datos, sino que esos resultados luego los plasmas sobre un modelo 3D. Y pues efectivamente eso, puedes ver cómo se comportan esos grupos que hemos detectado o si siguen o no siguen una pauta. En definitiva, lo tenía aquí anotado, es una evidencia más, ¿no?, de que las matemáticas están imbricadas en la vida cotidiana de una manera extraordinaria. Es lógico pensar que los arquitectos de aquella época, hace 1000 años o un poquito menos, tuvieran conocimiento de esta ciencia, pero es una forma, ¿no?, de dar sentido a esta disciplina que muchas veces lo hemos defendido aquí, aunque es un programa de historia, es un programa de humanidades. Las matemáticas están tan relacionadas con nosotros mismos que sin ellas no podemos entender nuestra vida y por supuesto no podemos entender la historia. Efectivamente, yo creo que las matemáticas son fundamentales en prácticamente todo y en arqueología yo creo que son muy interesantes y muy importantes. Y la estadística, por ejemplo, una gran desconocida que a veces asusta, ¿no? Parece que nos metemos en temas estadísticos y vamos a hacer una cosa súper compleja y con herramientas muy sencillitas podemos llegar a identificar cosas muy importantes y muy interesantes. Yo recuerdo hace pues ya 25 años, cuando yo me licencié en Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, con una tesina que hacía un estudio de fuentes clásicas. Recuerdo que mi profesor Santos Crespo me dijo: Nacho, mete todos los esquemas que puedas. En aquella época, claro, estamos hablando de hace 25 años, las estadísticas se hacían de una manera, pues de aquella forma, ¿no? Era bastante interesante, pero podías hacer tus quesitos con los porcentajes de menciones de una cultura o de otra en las fuentes, y todo eso
te ayudaba a tener una visión generalizada, ¿no?, del concepto que va mucho más allá de un denso tratado de simple literatura con párrafos muchas veces incomprensibles. Una imagen vale más que mil palabras, y me imagino que ustedes, cuando hayan visto sobre la pantalla del ordenador esa plasmación de colores sobre los muros, los arqueólogos habrán tenido la palabra eureka, ¿no?, en la cabeza para poder entender el mecanismo de construcción de estos edificios. Claro, inicialmente plantear un proyecto así es relativamente complicado, porque claro, en una disciplina que es muy típica de las humanidades, ¿no?, de las ciencias sociales, de repente decir, vamos a meter los números y vamos a ver qué nos sacan los números, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante que dentro de los grupos de investigación haya profesionales o investigadores de diferentes ámbitos, ¿no?, que no sean solo arqueólogos ni que solo ingenieros, porque precisamente igual el perder el miedo a esa estadística, ¿no?, pues bueno, pues han visto que haciendo unos cálculos relativamente complejos, pues se pueden llegar a grandes descubrimientos. Desde luego que sí, y ustedes yo creo que lo han conseguido. Amaya Mesanza, doctora en geotecnologías cartográficas, profesora de la Universidad del País Vasco y miembro de este grupo de investigación de patrimonio construido. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muy bien, a vosotros. Gracias. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Persia se levantó de la nada. Era un terreno muy escarpado y hostil que exigía inventiva y determinación. Hace 3000 años, los antiguos persas nómadas deambulaban por las adustas planicies iraníes. Para buscar agua había que cubrir largas distancias. Fueron los magi, los hechiceros de las tribus, mitad ingenieros, mitad geólogos, quienes idearon la manera de llevar el agua a los pueblos. Sin más utensilios que unos cinceles, estos hechiceros pusieron los pilares del imperio persa. Y lo hicieron mediante un revolucionario sistema de canales subterráneos de irrigación llamados kanats. Su funcionamiento se servía de la gravedad para aprovechar la topografía natural del terreno, que describía una pendiente continuada hasta la cordillera de Alborz, en dirección al Golfo Pérsico. La historia de Persia, en definitiva, también un poco la historia de lo que luego hemos sido en Occidente, marca un poco los próximos minutos que vamos a hablar, que vamos a dedicar aquí en nuestro programa Ser Historia, precisamente al mundo de los antiguos persas, a colación de una exposición que podemos ver en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante hasta el próximo mes de septiembre. Irán, cuna de civilizaciones. Ya lo escuchábamos en el fragmento con el que hemos comenzado este nuevo bloque de un documental de Discovery Channel, donde resalzaba un poco las virtudes y los valores de una cultura que quizá ha estado un poco a la sombra de otras grandes civilizaciones del pasado, como la cultura babilonia, los sumerios, los asirios o los egipcios, ya un poco más cerca de nosotros en el Valle del Nilo, pero que desde luego tiene infinidad de aspectos que nuestra cultura ha evolucionado, mejor dicho, ha heredado, y que podemos disfrutar con curiosidad y con inquietud en esta exposición, como digo, en el MARC, en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Manuel Olcina, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bueno, encantado de saludaros de nuevo y muchas gracias por esta invitación y por vuestro interés. Manuel Olcina es director técnico del MARC, y con él queríamos compartir algunas de las preguntas que nos han surgido un poco por esta maravillosa exposición. ¿Cómo nace este nuevo proyecto? Vosotros a lo largo de los últimos años os habéis caracterizado por acuerdos con instituciones en Estados Unidos, en Europa, el British Museum, por ejemplo, en Inglaterra, pero habéis pues entablado ese acuerdo, ¿no?, con el Museo Nacional de Irán, un museo que yo conozco en Teherán, es absolutamente extraordinario, y os habéis traído verdaderas joyas de este lugar, ¿no? Bueno, la exposición había recorrido algunas sedes en Europa y estaba en Assen, en Holanda. Entonces, y ahí volvía a Irán, pero se contactó con el museo precisamente de Assen y también con el museo de Teherán
para proponerles que antes de volver a Irán, la exposición pudiera recalar en Alicante, y así se hizo con la colaboración inestimable de ese museo de Assen y el beneplácito y también la colaboración, evidentemente, de las autoridades iraníes. Las piezas van desde la prehistoria hasta la edad islámica. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estuve en Irán es que ellos el calendario que utilizan es el calendario islámico, que es diferente al nuestro. Sí. Y aún así ellos se adaptan, ¿no?, a nuestra realidad también, todo hay que decirlo, no son en ese sentido muy extremos, pero es un repertorio de piezas muy amplias, ¿no? Sí, es una muestra del recorrido histórico de las tierras que hoy conforman Irán, la antigua Persia, desde precisamente la prehistoria hasta prácticamente lo que diríamos nuestra Edad Media, los siglos XVII, XVI, XVII, en las 3 salas que tenemos en el museo. Es una muestra de unas 250 piezas y que hacen ese recorrido, muestran ese recorrido desde la prehistoria, como digo, prácticamente hasta la Edad Media. 196 piezas, casi 200, sí, como decías, Manuel Olcina, director técnico del MARC, en 3 salas, algo que vosotros habéis cuidado mucho desde esa inauguración hace prácticamente casi 20 años del MARC, es la puesta en escena, ¿no?, el discurso museístico, ¿no?, que dicen en ocasiones algunos pedantes, de la distribución de las piezas. Eso está muy cuidado. Sí, normalmente se tiende a arropar las piezas envolviéndolas en el discurso, es decir, pretendemos no solamente que se contengan las piezas, sino que significan en su contexto, en el contexto histórico, geográfico, en el tiempo y en el espacio. Para ello cuidamos con muchísima información, la arropamos con muchas imágenes, textos, vídeos, reconstrucciones 3D, etcétera, etcétera, para que el visitante pueda comprender mejor aquello que se está mostrando a través de las piezas. Las piezas en sí mismas muchas veces no dicen mucho, sino se les complementa con un aparato informativo mucho mayor. Manuel, de todas las piezas, imagino que es algo que preguntamos siempre a conservadores o a directores de museos, ¿con cuál te quedarías de todas ellas, de esas 200? Imagino que hay alguna que te haya llamado especialmente la atención, ¿no? Sí, normalmente cuando preguntan dicen, no, el Ritón de Oro, que es magnífico, ¿no? Bien, yo como arqueólogo, como historiador, me quedo con aquello que es relevante, por ejemplo, para definir una civilización o un estadio cultural o estadio histórico, por ejemplo, en las primeras manifestaciones de escritura, en las tabletas, en los rollos de arcilla, con escritura cuneiforme, pues me emociona mucho, ¿no?, ver cómo una sociedad se muestra compleja precisamente porque tiene que recurrir al registro escrito, y eso es un avance importantísimo en la civilización. Y eso hace que nosotros estemos donde estamos precisamente porque se incorpora a esas sociedades ese tipo de signos de registro. Y eso me emociona mucho. Más que, por ejemplo, de verdad que lo digo, que las bellas obras de arte que hay allí, la joyería de oro, el ritón, en fin, son emocionantes, son bellas, pero me motivan a mí mucho más eso, precisamente. Además hay un documento curioso, lo he estado mirando en la documentación que nos habéis enviado de esta exposición, Irán, cuna de civilizaciones, que podemos ver hasta el 1 de septiembre en el MARC, en Alicante, de ese documento de 400 años de antigüedad, de la primera carta, ¿no?, del embajador de Irán en España, que da pie, ¿no?, a unas relaciones que todavía siguen en la actualidad entre los dos países. Sí, es un complemento a la exposición que estaba del Museo de Teherán. Nosotros existe un instituto de estudios, una cátedra de estudios islámicos iraníes en la Universidad de Alicante, que se dedica precisamente a estudiar las relaciones entre Felipe III y el Shahbaz de la dinastía safaví, que entablaron contacto precisamente para, unidos, haciendo una pinza, atacar el Imperio Otomano, formarse los dos como aliados para eliminar o intentar debilitar el Imperio Otomano. Y entonces se producen esas relaciones y hay una documentación muy importante, muy copiosa en el en el archivo de Semancas. Y José Cutillas, el investigador de la Universidad de Alicante, ha trabajado mucho en este aspecto histórico y ha hecho un apartado, una pequeña exposición también que trata sobre este tema junto con José Luis Menéndez del museo. Es interesantísimo porque realmente habla de las relaciones muy antiguas
antiguas, bueno, el siglo XVII, el XVI, principios del XVII, entre la monarquía hispánica y la monarquía safaví, Irán. Sí. Darío III, que había escapado a ese ataque, fue finalmente asesinado en el verano del año 330 por sus propios aliados. El último de los reyes aqueménidos había muerto. Alejandro le proporcionó a Darío un majestuoso funeral. Más tarde incluso se casaría con su hija y se presentaría a sí mismo como uno de los reyes persas, dándole su capítulo final a la historia de un imperio que se había extendido por 3 continentes durante más de 2700 años. En este nuevo corte del documental de Discovery sobre la antigua Persia podemos ver un poco la epopeya, ¿no?, de esos momentos de la guerra entre los griegos y los persas en el siglo IV antes de nuestra era, esa muerte de Darío y cómo Alejandro Magno reconoció la valía de su eterno enemigo, ¿no?, pues con ese Fausto, ese enterramiento tan fastuoso que le proporcionó. Un poco de todo ello vamos a ver en esta exposición, que podemos disfrutar de ella en el MARC hasta el próximo mes de septiembre. Irán, cuna de civilizaciones. Manuel Olcina, director técnico del MARC, antes nos comentabas que quizá tu pieza preferida son esos textos, ¿no?, que nos ayudan a reconstruir un poco la historia, ¿no? Pero también desde el punto de vista estético nos avanzabas también ese ritón conocidísimo a través de los libros de historia del arte que podemos ver en estos meses en el MARC, pero la propia estética del arte persa es muy particular, ¿no?, y que también vamos a poder disfrutar de ello en esta exposición. Sí, bueno, las piezas que tenemos allí están ilustradas con vistas, por ejemplo, de Persépolis, ¿no?, de la monumental Persépolis, una arquitectura fascinante que maravilló a los propios griegos, y que se muestra, como digo, allí la reproducción de la estatua, por ejemplo, de Darío también está presente, y habla de la magnificencia precisamente de este imperio persa, que la introducción que has hecho has hablado que ha quedado un poco oculto respecto a las otras culturas de la antigüedad. Yo recuerdo que el Museo Británico realizó en el 2005, creo que recordar, una exposición sobre el imperio persa y lo llamó The Forgotten Empire, es decir, el imperio olvidado. Y era una exposición maravillosa también que hablaba sobre las conquistas culturales y estéticas y civilizatorias también del imperio persa, del imperio aqueménida. Sí. Uh-huh. Tenemos todavía medio año, 6 meses para poder disfrutar de estas piezas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el MARC, porque Manuel Olcina, director técnico, luego las piezas volverán y, si no me equivoco, también el MARC va a ceder, ¿no?, también algunas piezas de la propia colección del museo para que los propios iraníes disfruten un poco también de nuestra propia arqueología. Sí, hay un acuerdo en el cual nosotros llevaremos allí una selección de nuestras piezas, también en un recorrido desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media, incluso en época moderna también nos podemos adelantar un poco. Más de 200 piezas que serán instaladas en una exposición en el Museo de Teherán, el Museo Nacional de Irán, y podrán también contemplar pues ese recorrido histórico que nosotros llevaremos allí en justa correspondencia con el que ellos nos han traído a Alicante. ¿Sí? Uh-huh. 2 museos maravillosos. Por cercanía quizás yo me quedaría con el MARC, ¿no? Pero el Museo Nacional de Teherán, que lo conozco muy bien, es un museo fantástico, lleno de tesoros, de historia, de misterio, con ese, recuerdo la momia del hombre de sal, ha aparecido en una mina, una historia realmente increíble, y todos esos relieves extraordinarios, esos capiteles con los toros, bueno, es sobrecogedor el museo como tal, y una buena parte de ese arte, de ese legado, de ese reflejo cultural del mundo de los antiguos persas lo podemos disfrutar en el MARC, en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, hasta el 1 de septiembre, tal y como nos ha contado en estos minutos Manuel Olcina, director técnico del MARC. Manuel, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, y invitar a todos los que nos oigan y que se acerquen por Alicante a ver esta exposición. Les va a gustar, les va a maravillar y conocerán muchísimo mejor un país tan fascinante como Irán. Lo haremos.
las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y continuamos con los libros de Candela. Candela, bienvenida una semana más a Ser Historia. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Esta semana nos traes 2 libros nuevos, ¿no? Sí. Además de personajes históricos, que es algo que a ti también te gusta mucho. Hace unas semanas hablabas de civilizaciones, de cómo dibujar, de cómo pintar. En otras ocasiones hemos hablado de culturas diferentes del pasado. Pero en esta ocasión traes 2 personajes realmente interesantes en la historia de la humanidad, sobre todo por lo que veo, por la ropa que llevan, son del siglo XIX, ¿no? Sí. Sí. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los libros que nos recomiendas esta semana? Lisa Meitner, La física que inició la era atómica, y Charles Darwin, El viaje que cambió la historia. Muy bien. Son libros que publica Vegeta Unicornio. Sí. Y los 2 pertenecen a la colección Genios de la Ciencia. Genios de la Ciencia, es otra de las disciplinas que a ti te gusta mucho. Aparte de la historia, la ciencia te chifla. Y vamos a empezar por este de Darwin, si te parece. Vale. Darwin con la teoría de la evolución, una persona pues implicada con la ciencia que lo revolucionó absolutamente todo. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Pues lo ha escrito Jorge Alcalde y las ilustraciones son de María Padilla. Cuenta la biografía de Charles Darwin y pues su teoría de la evolución de los seres vivos. ¿Sabes que hay mucha gente que todavía no se cree la teoría de la evolución? Eso no lo sabía. Sí, pues hay gente que lo pone en duda. Es cierto que se han corregido muchas cosas de las que propuso Darwin. No tenemos que frivolizar diciendo el hombre viene del mono, no es tanto eso, pero desde luego él dio la clave con muchos aspectos de una teoría revolucionaria, ¿no? Y fíjate que en la portada está pidiendo silencio, ¿no? Ahí llevándose el dedo índice a la boca. ¿Y qué más? ¿Por qué te gusta este libro? ¿Por qué lo has elegido? Pues no sé, porque es un científico y ha sido importante en la historia de la ciencia y merecía estar aquí. ¿Y por qué te gusta la ciencia? ¿Te gustan más las humanidades, lo que es la historia, el arte, la arqueología, o las ciencias, que es pues la física, la química? Ciencias. ¿Te gustan más las ciencias? Sí. ¿Por qué te llama más la atención? Sí. A mí de pequeña me gustaba porque la química era mezclar diferentes productos, obtenías otras cosas, pero luego poco a poco empezó a gustarme otro tipo de cosas como astronomía, mirar las estrellas. Eso cuando eras pequeña, ¿no? Porque ahora eres mayor. Sí, bueno, un poco más mayor, no tan ayer. Tan mayor de 10 años, recordemos, Candela. Y el otro libro que nos traes, que es de la misma colección, es una mujer, en este caso una científica, que también es un tema con el que estás muy involucrado, ¿no? Lisa Meitner. Lisa Meitner. ¿Quién era esta mujer? Fue una excelente investigadora en física nuclear que inició la era atómica y tanto fue su papel en la ciencia, pero aún así nunca le dieron un premio Nobel. Qué pena. Sucede mucho con muchos investigadores, ¿no? Que desarrollan, dedican muchos años de su vida a la investigación y luego quizá no son recompensados. Fíjate que yo tengo que reconocer que no la conocía, nunca había oído hablar de ella. A lo mejor sí que he oído alguna ocasión, pero se me había olvidado. Lisa Meitner, un libro de Mónica Rodríguez con ilustraciones de África Fanlo. A mí, una cosa que me gustó, hay como una frase que en la primera página del libro, un párrafo que dice: tuve una vida difícil, viví 2 guerras, me vi obligada a huir, vi morir a muchos de los míos, no tuve marido ni hijos, pero mi vida ha sido plena. ¿Y sabes por qué? Pues porque pude dedicarme en cuerpo y alma a mi gran pasión, la física, también porque tuve grandes y buenos amigos.
Qué importante es plantearse objetivos en la vida. Tú ahora que tienes 10 años y muchos de los que nos escuchan, que me consta que son niños, porque lo escuchan con sus padres el programa, qué importante es marcarse, no tanto quizá un objetivo, ¿no?, para realizar toda tu vida, pero ir construyendo, ir poniendo las bases, ¿no?, de los gustos, por así decirlo, ¿no? Pues voy a leer un poco de historia, voy a leer un poco de arqueología, voy a leer un poco de ciencia, de física, de química, y a partir de ahí pues podamos tener los mimbres necesarios para poder disfrutar de nuestras pasiones, ¿no? Y que, en definitiva, alcanzar lo que somos. Fíjate que yo te decía antes del siglo XIX, y por las ilustraciones que veo, no, esta mujer, si hablabas de 2 guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, imagino, estamos en el siglo XX. ¿A ti te gustaría parecerte a Alice Mender? Sí, bueno, a ver, a mí no me gustaría vivir 2 guerras ni es nada lo que te iba de eso, a contar, pero... ¿no? El aspecto mucho más amable, ¿no?, quizá, pero desde luego seguro que consigues los mismos objetivos que se había marcado ella. Candela, porque a Alice le tocó vivir una época muy convulsa, muy triste, muy difícil, ¿no? Sí, ella, bueno, nació en Viena, pero fue perseguida por nazis en Alemania. Y eso es lo que le imagino le hizo perder muchísimos amigos. Sí, pues fue perseguida por los nazis por ser judía. Uh-huh. ¿Y tú, con 10 años, Candela, sabes quiénes fueron los nazis? Pues yo me acuerdo de los de Indiana Jones, Uh-huh. que mataban a mucha gente. Fíjate, a unos la película Indiana Jones les ayudó a comenzar su carrera como arqueólogo, y a ti pues te ha dado una perspectiva histórica, ¿no?, de quiénes fueron esa gente. Los ubicas en el lado de los malos, ¿no? Asiente Candela con la cabeza. Sí. Muy bien, Candela, pues nos has recomendado, recuérdanoslo, esta semana 2 libros, ¿no? Recuérdanoslo. Charles Darwin, El viaje que cambió la historia, y Lise Meitner, La física que inició la era atómica. Están publicados por Vegeta Unicornio. Vegeta Unicornio. Libros que recomendamos en la sección Los libros de Candela. Candela, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. ¿Has visto ese? El del avión verde. Creo que me acabo de enamorar. Me parece muy bien. Así mientras os besáis yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Tú estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en 3 dimensiones, tiene que ser muy emocionante. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cuánto vale un meme? Con los memes podemos expresar absolutamente todos los estados de ánimo y de paso reírnos bien a gusto de todo el mundo y de nosotros mismos. Además, un meme puede estar triunfando al mismo tiempo en todas las partes del mundo. Pero, ¿qué es exactamente un meme? ¿Y por qué se llaman memes? Internet ha cogido el término del biólogo Richard Dawkins y de su libro El gen egoísta. El meme es una idea que se expande de persona a persona dentro de una cultura. Igual que un virus en el cuerpo humano. Es como un gen, pero aplicado a la cultura. O sea, alguien en una punta del mundo decide coger una imagen o reproducir un dibujo. Le pone una frase con gancho, sarcástica y gamberra y de repente todos nos reímos y nos sentimos identificados. La vamos pasando unos a otros hasta que llega al otro lado del mundo. Esto es lo que se denomina como viralidad. Un meme sin viralidad es como si no existiera. Ambos conceptos van de la mano. Los memes llevan casi tanto tiempo como Internet, así que hay que remontarse mucho para ir al primer meme. La verdad es que no hace falta aprender historia con libros sesudos, con libros muy eruditos. Las 10 temporadas que llevamos casi con este programa lo demuestran así, ¿no? En muchas ocasiones pues planteamos bromas, planteamos pues las gracias, ¿no? En otras veces nos ponemos muy serios. Y sin embargo, las nuevas tecnologías y el devenir de los acontecimientos
la ampliación también de las plataformas para comunicarnos entre nosotros, como escuchábamos ahora en este fragmento de un vídeo de YouTube de Draw My Life, hablando de la historia de los memes, nos puede permitir posibilidades absolutamente increíbles de conocimiento, de comunicación y, en definitiva, de aprendizaje. Guillermo Pérez Romero es nuestro próximo invitado y ha publicado con Plan B Historia en Meme, el libro. Guillermo, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Guillermo es antes se decía el webmaster. Ahora, ¿cómo lo podríamos decir? Administrador de una página de Facebook. Toma ya, es mucho mejor ahí en castellano. La página es Historia en Meme, tenéis un Twitter que es @historiaenmeme, en Facebook es el mismo nombre, os lo recomiendo porque podréis descubrir el recorrido de la historia y infinidad de aspectos de los que vamos a comentar en los próximos minutos con nuestro joven invitado. ¿Qué edad tienes ahora, Guillermo? Ahora tengo 27 años. 27. Aparentas muchos menos. Bueno, gracias. Decir, ¿Cómo te dio por esto de hacer historia con memes? Bueno, pues yo veía que en Facebook o en Twitter había páginas que se dedicaban a hacer humor mediante memes de temas tan variopintos como el motor, los deportes, la política. Y a la vez yo veía en clase que dábamos cosas que a mí me parecían graciosas y dije, pues voy a hacer algo parecido a ver si tiene... ¿Qué estudiaste? Historia. Estudié Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. Y dije, pues voy a probar a ver si también hace gracia la historia. Abrí un Twitter con unos amigos al principio y hice bastante gracia a la gente. Principalmente yo creo que es gente que estudia historia. Y bueno, como había gente que me seguía, pues yo seguí hasta que me han dado la oportunidad de hacer un libro. La verdad es que es fantástico, porque este libro, como digo, publicado por Plan B, que es del grupo Random House, Ediciones B también, tienes un montón de dibujos, es un libro de historia, pero historia con memes, ¿no? Antes escuchábamos el inicio de los memes, la explicación, ¿no?, de lo que significa un meme, retomando un poco esas imágenes en las que una ilustración, una fotografía, una imagen, un cuadro acompañado de un pequeño texto nos recuerda, nos hace referencia a un dato, en este caso histórico, o cualquier cualquier plano del conocimiento, de la realidad, de la sociedad, etcétera. Y eso le hace gracia a alguien y se empieza a compartir entre unos y otros a través de WhatsApp o a través de, yo que no tengo WhatsApp, pues a través del correo electrónico o a través de las redes sociales, etcétera, y llega a millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Y la verdad es que algunos son muy, muy, muy divertidos, ¿no? Claro, el término meme, como escuchábamos ahora, es un término que hace referencia a algo contemporáneo, a algo moderno, pero estoy convencido de que tú, como conocimiento de la historia, historiador, en más de una ocasión, viendo alguna viñeta, incluso algún grafito antiguo, has pensado, hijo, esto podría ser un meme, pero de hace miles y miles de años, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que los memes son la manera moderna de llamar a las viñetas de toda la vida. Pasa que como ahora no sabemos dibujar, pues los hacemos con ordenador. Pero luego tú ves los grafitis que había en antigua Roma de gente con un miembro viril descomunal, dices, prácticamente lo que hago yo, pero hace 2000 años y con un trozo de arcilla en una pared, entonces tampoco hemos creado nada, creo. Y es eso, es que es atemporal el humor, entonces no creo que hayamos inventado nada. Sí, en muchas ocasiones cambiamos de nombre, pero seguimos siendo exactamente haciendo lo mismo, ¿no? Y esa herramienta es lo que te ha permitido en este libro, Historia en Meme, entre paréntesis, el libro, hacer precisamente historia, ¿no? Desde la prehistoria hasta prácticamente la actualidad. Sí, yo quería sobre todo dar a conocer episodios a lo mejor menos conocidos de la historia o analizar episodios muy conocidos como puede ser la conquista de América o la reconquista desde un punto de vista un poco más desde el humor, porque me parecía que para el público más joven era más fácil de llegar así, porque desde mi experiencia en las redes sociales, cuando subes algo con mucho texto no se lo lee nadie. En cambio, si haces una imagen de cualquier rey con 4 palabras riéndote de él, sea del siglo que sea, tiene muchísima más repercusión que si escribes 2 folios enteros diciendo lo bueno o lo más rey que era. A mí me gusta
retuitear muchos chistes y muchas cosas, ¿no? Muchas viñetas, que es lo que decías, porque el meme en realidad es una viñeta, una idea genial. En muchas ocasiones nos preguntamos quién es el autor de este meme. ¿Hay gente que se dedica en el mundo a hacer memes, o se puede llegar a saber cuál es el origen de un meme determinado? Bueno, yo normalmente pongo historia en meme debajo, porque ha habido veces que me ha llegado alguno que yo no he llegado a saber si era mío o no. Pues he dicho, esto es mío, entonces hay gente que sí que los firma y hay gente que no, que los regala al mundo, por así decirlo. Y hay otros que los copian y borran la firma. Exacto, sí, también me ha pasado. Que también lo he visto. Y sobre todo la idea de que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque quizá, y lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones en Ser Historia, la idea tradicional de aprender historia a través de un profesor, a través de un libro, es cierto que sigue siendo válida, pero ahora hay herramientas como documentales de televisión, juegos interactivos de ordenador, los propios memes que te ayudan a aprender la historia, ¿no? Las nuevas tecnologías están abriendo también una nueva ventana, ¿no? Como diría nuestro compañero Francino, al conocimiento, en este caso de la historia. Sí, yo creo que es otro medio más auxiliar, porque a la hora de dar historia siempre es lo que dice el profesor y a lo mejor te recomiendan o una película o un libro. Pero ¿por qué no recomendar un cómic? ¿O por qué no recomendar un meme que te condensa a lo mejor 100 años de historia en una idea muy concentrada? Sí que es verdad que no puedes aprender historia a base de memes solo, que tiene que ser algo que complemente el saber. Pero como es un medio de sintetizar, yo creo que es una forma de hacer una primera aproximación quizás a la historia. Porque tu libro, Historia en Meme, no pensemos que es un libro solo de memes, sino que lo estamos viendo ahora. Son casi 150 páginas con ilustraciones de memes, pero también tiene mucho texto, ¿no? Sí, todo el mundo me lo dice. Todo el mundo que ha visto el libro dice, creía que iba a ser más de imágenes. Digo, no, es que ya que me han dado la oportunidad de escribir un libro, claro, pues le voy a escribir. Digo, voy a hacer los menos dibujos que pueda y escribir, porque aunque valga más una imagen que 1000 palabras, estamos acostumbrados más a escribir que a dibujar, entonces prefería condensar mi opinión en palabras más que solo en dibujos. Y a veces estamos acostumbrados a leer y a no comprender. Exacto. Porque cuántas veces, lo que voy a decir, yo no sé si lo habré comentado aquí alguna vez, pero me ha pasado muchísimas veces escribir una nota en mi Twitter, en el Facebook, mañana a las 8 doy una conferencia en este sitio. Primera pregunta, ¿a qué hora es? ¿No? A ti te ha pasado, imagino, que infinidad de anécdotas de este tipo, bueno, en este caso relacionadas con la historia. Y también te han propuesto de algunos lugares, de museos, de yacimientos, de emplazamientos que promociones un poco su lugar a partir de con memes. Pues no me ha ocurrido nunca. Lo que sí me ha ocurrido son profesores que me escriben de vez en cuando para decirme, he estado dando la Reconquista, o he estado dando el Reino de Aragón y he puesto los memes que hiciste sobre el suceso de la campana, y eso me llena un montón, pero digo, vale, no es la solo... campana de Huesca. Exacto, la campana sí. de Huesca, sí. Cuando se cortó la cabeza a todos y puso la cabeza en medio haciendo de badajo. Entonces a mí eso me llena de orgullo, porque digo, ya no es que le gusta 4 talados en las redes sociales, ya hay un señor que es profesor de historia que considera que el contenido que yo hago es válido para educar a los chavales. Entonces, pues... es lo que más me gusta, de hecho, cuando me escribe algún profesor, he utilizado esto, y algunos me escriben, ¿puedes hacer algún meme sobre tal Pascual? Y digo, pues es que ahora mismo, por eso tiene que venir cuando viene, no puedo, claro. A petición es muy difícil hacer. ¿Tú cuál crees que es el siguiente paso después del meme, de la condensación de la información en una imagen con unas pocas palabras? Pues supongo que iremos a unas pocas palabras sin más, ya, que bueno, es un poco el espíritu de Twitter, pero creo que hay que intentar resistirse un poco a eso. Claro, aunque igual yo estoy contribuyendo, pero donde esté un libro sesudo que te explique la historia bien, porque yo lo hago desde un punto de vista humorístico, entonces claro, pues no me paro en detalles muy concretos, son pinceladas de historia. Pero claro, si quieres aprender historia de verdad, a lo mejor esto sí que es un primer paso, pero tienes que ir a una biblioteca a mirar los libros que hay y por lo menos que sirva de herramienta para rascar un poco, ¿no?, en la piel del interesado o de la interesada, y que a partir de ahí tenga esa curiosidad, ¿no?, para conocer algo más de historia. Pues desde aquí recomendamos el libro de nuestro invitado Guillermo Pérez Romero, Historia en Meme, el libro, entre paréntesis.
publicado por Plan B, en donde vamos a aprender historia con una serie de ilustraciones. No son ilustraciones, son memes divertidísimas que nos van a acercar de una manera pues directa y cómica la realidad de nuestro pasado. Guillermo Pérez Romero, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer estar aquí. La historia no tiene por qué ser aburrida. Yo creo que llevamos 10 temporadas intentando demostrarlo con nuestro programa semana a semana. Van a llegar las 3 de la mañana, las 2 en la Comunidad Canaria. Nuestros compañeros ya están preparados para compartir con nosotros toda la información a esta hora de la noche, y nosotros después del boletín volveremos todavía con pues prácticamente un bloque de media hora en el que podremos disfrutar de un poquito más de historia. Como siempre, aquí les esperamos. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Comenzamos este nuevo bloque escuchando de fondo una canción que ya hemos puesto en otras ocasiones en nuestro programa Ser Historia aquí en la cadena Ser, siempre que hemos hablado de la transición o de esos años finales de la década de 1970, una época que marcó de una manera muy clara el devenir de los acontecimientos y sobre todo la historia de este país. Desde luego es una canción que se tomó como referente, como himno, me atrevería a decir, de aquellos años de cambio, de muchos aspectos positivos, ¿no? Dejar atrás un aspecto oscuro, la dictadura y otros momentos también convulsos de la historia de nuestro país, y dar, abrir una ventana, abrir nuevas puertas a tiempos diferentes. Queríamos comentar la historia de esta canción y el contexto histórico que le tocó vivir y protagonizar de la mano de uno de los componentes del grupo Harcha, que eran los que interpretaban esta canción Libertad sin ira que estamos escuchando de fondo. Ángel Corpa, bienvenido a Ser Historia. Muy bien, muchísimas gracias. Ángel Corpa era ese personaje joven, barbudo, que como todos los de los años 70 parecían mayores, ¿no? Incluso de la edad verdadera que tenía, ¿no? Por ese cabello largo, esos pelos, esa barba. Ángel, ¿usted cómo recuerda el nacimiento de esa canción? Pues lo recuerdo en un momento todavía muy convulso. Nosotros nacimos como grupo en el año 1972, así que conocimos un poco los últimos estertores de la dictadura, que fueron realmente pues muy fuertes en algunos aspectos, ¿no? Todavía hubo penas de muerte y hubo, en fin, momentos muy convulsos, insisto, de aquel momento. Entonces, Libertad sin ira llegó como una especie de soplo, de aire fresco, de una canción en la que tratábamos de que las libertades que tanto perseguíamos en aquel momento pudieran ser una realidad, y con ese ánimo enfrentamos aquella canción que recuerda más que tuvo su momento de discusión interna dentro del grupo, porque nació, como bien sabéis, como una canción que iba a vertebrar un poco la salida de un diario, el diario 16, y no dejaba de ser una canción como promocional, ¿no? Y eso, en aquella época nos cogíamos todo con papel de fumar, pues había gente del grupo que decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer algo publicitario, no? Sí. Pero finalmente triunfó la tesis de que un medio de comunicación como un periódico, pues era una herramienta cultural muy importante de transmisión de ideas, de valores, porque en aquella época el periodismo todavía tenía ese tipo de cosas. Y finalmente lo
lo hicimos. Y luego la sorpresa nuestra fue, porque uno no puede nunca imaginar que cuando estás haciendo una canción, una obra, tenga o no tenga éxito. Eso siempre se ve a posteriori, ¿no? Claro. Entonces nos sorprendió mucho la acogida que tuvo en la gente y, bueno, a partir de ahí la historia de Libertad Sin Ira ha ido un poco en paralelo a la historia de Jarcha, para bien o para mal, porque también tuvimos muchos detractores en aquella época, sobre todo especialmente la gente más integrista del Partido Comunista nos decía que nos habíamos vendido a la democracia. A la democracia, vamos, a la comercialidad, porque llenábamos discotecas y la gente... Cosas que te van pasando por el camino. Nosotros siempre defendimos que queríamos ser un grupo popular y a mí me daba mucho gusto ir a un pueblo, cualquier pueblo de España, y llenar una discoteca con aquellos jóvenes con las uñas un poco negras del trabajo que estaban haciendo, con el paquete de gusto en el bolsillo, con el whisky en la mano. Aquel era el pueblo también, ¿no? Claro, porque ustedes, lo decía ahora, ustedes nacieron en Huelva en el año 1972. La canción yo lo tengo aquí anotado, es de José Luis Armenteros y Pablo Herrero, y la letra de Rafael Valadés. Sí. Y ustedes, como el grupo Jarcha, eran un montón de componentes, ¿no? Una fórmula también... éramos 5 o 6, no me acuerdo exactamente en aquel momento. Claro, una fórmula que funcionaba muy bien, ¿no? Combinar chicos y chicas en un grupo, y en este caso relacionado también con la cultura más popular, ¿no? Que en aquella época pues tenía ese auge, ¿no? Y cualquiera, por ejemplo, que busque en YouTube o escuche esta canción, la primera voz que suena es la suya, Ángel Corpa. Llega entonces esa transición y esa canción que va un poco a camino entre la cordialidad y el recuerdo del tiempo pasado, se toma, a pesar de que había sido quizá el referente para el grupo Cambio 16, en el lema de la transición. Imagino que usted lo comentaba ahora, Ángel, les pilló de sorpresa absolutamente, ¿no? Estas cosas nunca pueden ser programadas, obviamente, porque finalmente yo creo que el éxito de una canción no lo decide el artista, ni el productor, ni la compañía discográfica, lo decide el público finalmente, ¿no? Y la gente entendió que ese mensaje era el que era apropiado para aquel momento de la España que vivíamos, porque yo creo que estábamos un poco hartos de represión, faltos de libertad, pero al mismo tiempo queríamos desterrar la palabra ira, que tan a contramano viene siempre de la convivencia, que sería conveniente ahora también poder desterrar una gran cantidad de ira que se va acumulando poquito a poco en el ambiente que respiramos en la España del 2019, pero en aquella época era un poco casi sofocante, ¿no? Y finalmente propusimos como artistas esa canción y la gente la aceptó, y ese fue, digamos, nuestro mérito, pero que en definitiva es una canción que es lo que es porque el público, porque la gente decidió que así fuera. Hablemos de palabras, no de idiomas. Escuchamos ahora de fondo el último tema, quizá intentando recuperar ese espíritu de hace 40 años que Ángel Corpa, como músico, como cantante, en esta ocasión es una canción titulada Hablemos, que ha hecho junto con Benjamín Prado, buen amigo también de la cadena SER, colaborador de La Ventana, con Carles Francino, en donde ese título ya nos está haciendo ver también otro de los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Que se puede... yo he visto el vídeo musical, está focalizado en los problemas que hay en Cataluña en estas fechas, pero que también se podría ampliar a un espectro mucho más amplio de la clase política española, ¿no? En donde muchos están en, pues lo que decía usted ahora, Ángel Copa, enrocados en una posición y nadie cede. Y esto es una cosa que he comentado yo en ocasiones. He tenido la posibilidad de conocer a muchos políticos de la década de los 70, de los 80, que eran verdaderos de los dos bandos, no me podría decantar con ninguno, gente que eran realmente hombres de Estado, ¿no? Y parece que los políticos de ahora vienen ya con todo puesto, todo hecho, ya tienen una constitución, ya tienen sus normas, tienen sus leyes, tienen un asiento donde colocar las posaderas, y de ahí no les mueve absolutamente nadie, ¿no? Y han perdido la virtud que tuvieron los políticos más mayores ahora de hablar, ¿no? Quizás un poco es el trasfondo que hay detrás de esta canción. Sí, yo creo que hoy día en la política sobran muchos miserables que no tienen donde caerse muertos y que están ahí porque medran y porque sacan un beneficio. En la época de la transición yo creo que el gran éxito
de ese momento histórico es que los mejores individuos, y hombres y mujeres de la sociedad española, fueron los que se pusieron a tirar del carro de la democracia. Y eso terminó en aquel momento porque cuando esas montón de gente, de artistas, de intelectuales, de periodistas, de abogados, de gente muy valiosa, entendió que el carro de la democracia estaba en funcionamiento y estaba marchando, pues discretamente se fueron saliendo, fueron yéndose cada uno a su estudio, a su oficina, a su tal, y finalmente se quedaron ahí los que no valían para otra cosa, y esto ha ido deteriorándose año a año, y lo que uno escucha hoy día por boca de los políticos en general, bien es cierto que todos no son iguales, yo quiero dejar eso muy claro, pero es algo muy 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 rastrero, a veces, no sé, casi un espíritu casi carroñero que a veces denotas en los discursos de ciertos líderes, y esto no beneficia en absoluto a poder imaginar un presente y un futuro medianamente viable, ¿no? Desde luego, y la música en muchas ocasiones marca no solamente el devenir de los acontecimientos, sino la propia historia, ¿no? Porque nosotros como seres humanos sentimos quizá el afecto o nos conmovemos por una música, por una letra, por una obra de arte, en definitiva, que está reflejando un poco el escenario, el contorno en donde nos movemos. De esto hemos estado hablando con nuestro invitado Ángel Corpa, componente del grupo Harcha, uno de los intérpretes de esa canción, iba a decir icónica, ¿no? De la España de los años 70, Libertad sin ira. Ángel Corpa, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros por acordaros de mí, porque yo soy un granito de arena más en esta gran playa que se llama pueblo. Acércate y dime quién eres. Mi nombre es Juana. ¿De dónde vienes? ¿De Don Remy? Es un largo camino el que has recorrido para llegar hasta aquí. No lo he hecho sola. He venido a hablar con el delfín de Francia. Habla, lo tienes delante. Vos no sois Carlos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y los últimos minutos de nuestro programa de hoy se los dedicamos al cine del oeste, uno de los clásicos que también tiene su historia y su recorrido en las últimas décadas, tal y como nos lo cuenta nuestra compañera María Belchi. Hace pocas semanas acudí a un espectáculo que me transportó a los mismísimos inicios del cine. Se trataba de la proyección con música en directo de la obra de Buster Keaton, El maquinista de la General. La deliciosa película de este genio del cine conmovió hasta tal punto al público de la sala que la gente aplaudía con sus triunfos, reía con sus piruetas y ahogaba sus gritos cuando parecía que todo estaba perdido. Una experiencia que recomiendo desde aquí. Keaton logra crear auténtica poesía en plena Guerra Civil Americana. Al mando de su locomotora, la General, persigue a los nordistas en su intento por sabotear las recién inauguradas comunicaciones ferroviarias. Su estética casi coreográfica y una fotografía impecable hacen innecesaria la voz en esta película muda. Ya en el año 1903 veía la luz una de las primeras películas americanas ambientada en los albores de los Estados Unidos, bajo el título Asalto y robo de un tren. Una ficción de apenas 10 minutos que concentraba enormes avances en el lenguaje fílmico, como el famoso plano de un bandido disparando a cámara. Una década más tarde, en 1915, se estrenaba otra cinta centrada en la rivalidad de dos grandes familias durante la Guerra Civil Americana, bajo la batuta del pionero cineasta D.W. Griffith.
Se trataba del nacimiento de una nación, un film alabado por sus enormes avances técnicos, pero muy criticado por su gran carga racista. La trama de estas películas se desarrolla durante 3 momentos históricos esenciales en la formación de Estados Unidos: la Guerra de Secesión, la conquista del Oeste y la expansión del ferrocarril. Escenarios clásicos del género que hoy nos ocupa, el western. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Si la película más vista de la historia del cine puede contabilizarse por el número de entradas vendidas, entonces el fragmento que escuchábamos hace unos instantes de Lo que el viento se llevó puede considerarse como uno de los más vistos de toda la historia. Con un metraje inmanejable en nuestra época, pero de una intensidad sorprendente, la película narra la historia de Scarlata O'Hara, una joven sureña a quien la guerra civil sorprende en su acomodada finca de Tara. ¿Qué importa que nos hayan expulsado de la universidad? La guerra está a punto de estallar y la hubiéramos dejado al fin y al cabo. ¡Qué emocionante, Escarlata! ¿Sabes que esos yanquis están pidiendo una guerra? Pues se la daremos. ¡Qué tonterías! Guerra, guerra, guerra. Los rumores de guerra nos aguan las fiestas esta primavera. Estoy tan aburrida que me muero. Además, no habrá guerra de ninguna clase. Que no va a haber Pero, guerra. Escarlata, claro está que habrá guerra. Si volvéis a pronunciar la palabra guerra, entro en casa y os doy con la puerta en las narices. Pero, queridas, no. El conflicto bélico moldea su personalidad, creando a una mujer egoísta y caprichosa, a quien acompañamos durante cerca de 4 horas, junto a Clark Gable, en el papel de Red Butler. 2 personajes de una complejidad inusitada hasta entonces, propias de un ambicioso proyecto, obra del productor David O. Selznick. Yo creo que es difícil que una guerra pueda ganarse con palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que en todo el sur no hay ni una sola fábrica de ¿Qué cañones. importancia puede tener eso para un caballero? Me temo que pueda tener mucha importancia para muchos caballeros, señor. ¿Insinúa, señor, que los yanquis pueden vencernos? No, no insinúo nada. Digo claramente que los yanquis están mejor equipados que nosotros, que tienen fábricas, minas de carbón y una gran escuadra que nos bloqueará y nos matará por hambre. Nosotros solo tenemos algodón, esclavos y arrogancia. Finalizada la guerra entre norte y sur, los americanos comenzarán su expansión más allá del horizonte, hacia el Océano Pacífico. Partían a la conquista del oeste. Yo nunca empleé el arado, los surcos los abría con pólvora. Pero un día, al meter un cubo en el pozo, descubrí que estaba seco, no había más que rocas. ¡Rocas! Quedé sorprendido y me aguanté para no blasfemar. Entonces me dije, tienes un hijo delicado, una hija de 20 años que no busca marido, esa que estáis soñando, como siempre. Papá. Y otra hija que no parece estar muy bien de la cabeza. No ha dicho una sola palabra de verdad, señor Hardy. Poseíamos la mejor granja de la comarca. La comarca de Villadura del Condado de la Piedra. No le haga caso. Es una inquietud lo que nos ha traído aquí. Dios sabe cómo acabará esa aventura. Este es precisamente el título de la película del año 1962, con John Ford, Henry Hathaway y George Marshall. Una antología que desglosa los diferentes episodios que se suceden en la conformación de esta nueva nación. ¿Tú conocías San Francisco? Era una ciudad pequeña, fea y sucia, y que se incendiaba cada 5 minutos, pero la han ido reconstruyendo siempre, cada vez más grande y mucho más bonita. Ahora es una gran ciudad, progresando constantemente. Nosotros también construiremos algo. Un ferrocarril, una línea de vapores, algo importante para dejar a nuestro hijo. Cliff, con $1.200. Podemos empezar con un carro o con una barca de remos. Apuesto los 1.200 a que lo conseguiremos. La llegada del ferrocarril marcará un punto de inflexión en la expansión hacia el Pacífico, y Hollywood se encargaría en la década de los años 40 y los 50 de mitificar el tránsito del salvaje oeste a la civilización, con las famosas películas de indios y vaqueros
y actores de la talla de John Ford o John Wayne. En los años 60 sería un forastero quien se adentrara en los territorios del western para rodar los que sin duda se han convertido en los títulos más prestigiosos del género. En el año 1969, el italiano Sergio Leone estrenaba su obra Hasta que llegó su hora, donde abordaba precisamente esa época de cambio en que la llegada del ferrocarril transformaría a los pistoleros en empresarios y especuladores. Hablas como un hombre de negocios, Frank. Te ha sentado bien estar con el señor Morton. Los que son como tú enseguida aprenden los sistemas nuevos, aunque no pierden del todo la confianza en los antiguos. Lo que yo quiero es ultimar el negocio. ¿Qué negocio, Frank? Tú y yo tenemos más de uno. La llegada de Jill, interpretada por Claudia Cardinale, a la finca de su marido trastoca los planes de una banda de pistoleros que conocen el verdadero valor de esos terrenos. ¿Y cómo podía estar tan seguro de que el ferrocarril iba a pasar precisamente por su terreno? Porque normalmente los trenes de vapor no marchan sin agua. En un rayo de 50 millas al oeste de Flaxton no hay una gota de agua más que en un sitio. Y está aquí debajo. Ajá, no era tonto el amigo, ¿eh? Pero la que a mi parecer es la obra maestra de este gran director es El bueno, el feo y el malo, una cuidada realización protagonizada por tres grandes desconocidos en el año 1966, Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef. El acierto en el reparto, unido a un guión original, han convertido a esta película en una de las mejores de su género. El mundo está dividido en dos partes, amigo. Los que tienen la cuerda al cuello y los que la cortan. Solo que el cuello que hay dentro de la cuerda es el mío. El que se la juega soy yo. Por eso la próxima vez quiero más de la mitad. Sí, es verdad que tú expones, pero yo soy el que corta. Y si tú me rebajas mi porcentaje, bueno, yo podría fallar la puntería. Pero si fallas, falla de verdad, Rubio. Porque el que me engaña y después no me mata, quiere decir que no sabe nada de tuco. Los concisos pero contundentes diálogos dan muestra de la apuesta del director por las imágenes y dota de mayor importancia a la increíble banda sonora del compositor Ennio Morricone. La cinta está rodada en su mayor parte en el desierto de Tabernas de la provincia de Almería. Yo dormiré tranquilo porque sé que mi peor enemigo vela por mí. Para homenajear a estos clásicos, en el año 2011 se estrenaba la película de animación Rango, protagonizada por un divertidísimo camaleón que acaba convertido en sheriff en una población cercana a la autopista. Los numerosos guiños a los western clásicos harán las delicias de los amantes de este género. No, señor, mi hirsuto amiguito roedor. No soy de por estos contornos. Podría decirse que soy de cualquier lugar donde se desaten los infiernos. Es más, podría decirse que yo soy el infierno desatado. Mi nombre es Rango. Cerramos el telón de nuestro particular cine de historia y acabamos el programa por esta semana. Ya sabéis que tenemos un par de salidas dentro de pocas semanas, casi un mes, pero las queremos ir anunciando poco a poco. La primera de ellas en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Será la tarde del viernes 17 de mayo y al día siguiente, el sábado 18, estaremos en León, en San Isidoro. A través de las redes sociales de Ser Historia, el Facebook, el Twitter
el canal de YouTube y el Instagram vamos a ir anunciando toda esta información. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Lucía Fernández y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y Ana Caballero al mando de las redes sociales. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene.